Buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien, en compañía de sus seres queridos. En esta ocasión, hablaremos de dos filósofos cuyo pensamiento es muy distinto entre sí. Me refiero a Heráclito y Parménides, dos filósofos presocráticos que han sido muy importantes a lo largo de la historia de la filosofía. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre los presocráticos, para conocer el contexto en el que Heráclito y Parménides desarrollaron su pensamiento. Como su nombre lo dice, los presocráticos fueron los filósofos que antecedieron a Sócrates. Los primeros presocráticos fueron milesios, es decir que habitaron en Mileto en la costa jónica del Asia Menor, ahora Turquía, en el siglo VI a.C. Ellos eran cosmólogos, es decir que trataban de explicar el arjé, o sea, el origen de las cosas sin recurrir a los mitos, basándose exclusivamente en la observación y en el razonamiento. Por ejemplo, Pitágoras pensaba que los números eran la base de la realidad. Heráclito, que es de quien vamos a hablar, propuso que todo venía del logos, el cual simbolizó con el fuego. Por otro lado, Parménides simplemente dijo que solo hay una sustancia, es decir, el ser. A partir de su propuesta, los siguientes filósofos plantearon teorías a partir de elementos homogéneos e inmutables, por ejemplo Demócrito, quien ya hablaba de átomos, aunque no del modo en que lo hacemos ahora. Empédocles hablaba de los 4 elementos. Los filósofos presocráticos le daban más peso a la razón y a la naturaleza, por encima de la tradición mitológica que los antecedió. Aunque estos filósofos tal vez no desarrollaron algún invento para explorar el mundo, su pensamiento es la base de otras teorías modernas y de las ciencias, como la geografía, la física y la biología. Dicho lo anterior, comenzaremos con el primer filósofo que nos interesa, el cual es Heráclito, quien se ubica en el siglo V a.C. y nació en Éfeso. Como se dijo anteriormente, para él, el origen de todo era el logos, cuyo símbolo es el fuego. Sin embargo, también propuso que, sin su contrario, las cosas no podrían existir y el cosmos tampoco, por ejemplo, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, etc. Pensando en ello, dice que la guerra es el padre y rey de las cosas. Para comprender el pensamiento de Heráclito, en cuanto al devenir, es pertinente mencionar el concepto, polemos, el cual podemos entender como guerra. En uno de sus fragmentos, Heráclito dice: Polemos es el padre de todas las cosas y rey de todas, y a unos los ha mostrado dioses, a otros hombres, a unos los ha hecho esclavos y a otros libres. En algunas lecturas, se entiende a este polemos como el principio del devenir universal, ya que esta guerra se refiere a una lucha de contrarios que se expresa en una unidad, en oposición. Al menos en el fragmento citado, podemos ver que polemos queda como un trasfondo de la condición humana, donde se puede ser libre o esclavo, y esta, como muchas otras contradicciones, forman parte de lo mismo, es decir, de la existencia humana. Heráclito reflexiona sobre los contrarios, va a decir que la vida del ser humano se compone de pasado y presente, de vida y muerte, del bien y el mal, que todo tiene un principio y un fin, dice que vivimos en estados opuestos. Ahora bien, para Heráclito, los contrarios son la misma cosa, se encuentran en unidad, o bien, en armonía. Por otro lado, para Heráclito, el símbolo del movimiento es el fuego, del cual dice que el cosmos comenzó con él y también acabará en él. La dificultad a la que nos enfrentamos al interpretar los fragmentos de Heráclito es que, al parecer, el fuego simboliza tanto al logos como al devenir, por el hecho de que el logos es la ley del devenir y por otro lado, el fuego siempre está en movimiento, siempre es cambiante. Se puede entender el pensamiento de Heráclito como monismo dinámico, ya que para él, lo único que permanece es el cambio. Lo que observa Heráclito es que todo lo sensible, todo lo que podemos ver, es decir, todo lo material, está en constante cambio, muere o se transforma. Sin embargo, según el filósofo citado, había algo que permanecía además del cambio, es decir, una cosa que cambia, aunque ésta a su vez puede perecer. Una frase que se le atribuye a Heráclito es «Pantarrei, todo fluye, pantarrei kaioudemenei», es una frase griega que podemos traducir como «todo fluye, nada permanece».
El problema con esta frase es que al parecer solo ha sido encontrada en el diálogo de Platón, que se llama Cratilo, donde dice textualmente: Heráclito dice en alguna parte que todas las cosas se mueven y nada está quieto, y comparando las cosas existentes con la corriente de un río dice que no te podrás sumergir dos veces en el mismo río. De lo cual, podemos entender que si no te puedes sumergir en el mismo río, es porque, ni el río, ni tú, son el mismo, y nada ni nadie son la misma cosa todo el tiempo, pues como ya se dijo, todo está en constante cambio. Ahora que hemos visto el concepto del devenir, en Heráclito, intentaremos explicar lo que Parménides de Elea planteó en su poema sobre el ser. Para comenzar, vamos a decir que Parménides fue contemporáneo a Heráclito. Su pensamiento se oponía a lo que él decía, sin embargo, ambos se preguntaban sobre el arjé, u origen de todas las cosas. Los planteamientos de Parménides van a ser la base de la lógica, al plantear el principio de no contradicción, que se puede expresar diciendo que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ahora bien, según Parménides, el origen de todo es el ser. Esto lo va a desarrollar a lo largo de su poema, el cual se divide en tres partes: la apertura, la vía de la verdad y la vía de la falsedad. En la apertura, Parménides dice que las yeguas lo condujeron hacia las puertas que estaban más allá de la noche y el día. Al atravesar las puertas, la diosa lo invitó a seguir el camino que está fuera del alcance de los humanos, el camino de la redonda verdad. La diosa habla de que los mortales no siguen este camino, pues, digamos, que están equivocados. Le indica que hay dos vías, la del ser y la del no ser. La del ser se refiere a la verdad y no es posible que no sea. La otra vía no es y por lo tanto es intransitable. En el discurso, o vía de la verdad, Parménides dice las propiedades del ente, o bien, del ser, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Es y no es posible que no sea, no cambia, no tiene contrario, solo aparece ante el pensamiento, no admite multiplicidad, es redondo, limitado, simétrico. Y, entre otras cosas, dice que siempre es presente. Esto lo expresa del siguiente modo. Por esta vía hay signos distintivos muchos, que lo ente ingénito e imperecedero es, porque es único, imperturbable y sin fin. No era alguna vez, ni será, pues ahora es, todo a la vez. Uno solo, compacto. Pues, ¿qué nacimiento le buscarás? ¿Cómo? ¿De dónde ha crecido? Por otra parte, al hablar sobre la vía de la falsedad, o bien, sobre el discurso de la opinión, dice que el no ser no es, y es necesario que no sea. Entre las características que menciona, podemos encontrar las siguientes. Es intransitable, no se puede pensar, no se puede expresar y los mortales lo confunden con el ser. La diosa le dice a Parménides que se aparte de esta vía con las siguientes palabras. Necesario es decir y saber que lo ente es, pues, es ser, pero nada no es. Te intimo a que todo esto pienses. Y primero de esta vía de indagación yo te aparto, pero luego también de aquella por donde los mortales que nada saben van errantes, bicéfalos. Pues el desconcierto en sus pechos dirige el errabundo, nos. Arrastrados, sordos a la vez que ciegos, estupefactos, masas indecisas para quienes ser y no ser son lo mismo y no lo mismo, y el sendero de todo es revertiente. Con lo que podemos ver que la diosa le señaló a Parménides que en realidad la vía de la falsedad simplemente no es, y por ello ni siquiera podemos pensarla, aunque los mortales creen que sí y la confunden con el camino de la verdad. Tratar de explicar lo que Parménides entendía por el ser o el ente es una tarea difícil, considerando que actualmente nos preocupamos por cosas muy distintas a las que se preocupaban pensadores como él y como Heráclito. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, así como nos preguntamos por el origen de todo lo que existe, también hay que preguntarnos por qué existe, y Parménides planteó esta pregunta que es básica y que es muy difícil de responder, por lo que hay que reconocer el esfuerzo que él hizo para responderla. A manera de conclusión,
Podemos decir que Heráclito y Parménides pensaban muy distinto, ya que, mientras Heráclito pensó que lo único que permanece es el cambio, y que la guerra o la lucha de contrarios es el padre de todas las cosas, Parménides pensó que el ser no cambia, que es permanente e inmóvil. Para él, a diferencia de Heráclito, el cambio podría entenderse como un dejar de ser. Dicho lo anterior, quiero expresar una reflexión de por qué, a mí, me hace sentido seguir leyendo a los filósofos mencionados en esta ocasión. Aunque la filosofía no sea relevante para algunos, es un hecho, todos tenemos algo de filósofos, por ser capaces de preguntarnos por el origen del universo, cosa que otros seres vivos no pueden hacer. La filosofía nos permite cuestionarnos sobre lo que es el universo, lo que son las cosas, lo que somos nosotros mismos, preguntas que con el paso del tiempo y con el desarrollo de distintos conocimientos, hemos logrado responder. Sin reflexiones o preguntas como las que se hicieron los filósofos presocráticos, sería imposible haber desarrollado una ciencia que nos permitiera acercarnos a las verdades que hoy en día hemos conquistado, pues, ¿acaso, la ciencia no se sigue preguntando, ¿de dónde venimos? En fin, hasta aquí, intenté explicar un poco las ideas sobre el devenir y el ser en Heráclito y Parménides, respectivamente. Tal vez no seremos expertos en el tema, pero al menos ya estamos enterados de que estas reflexiones han tenido lugar en la historia del pensamiento humano. Dicho lo anterior, no me queda más que agradecerte por tu atención y desearte un lindo día. Hasta pronto.